Ok, buenos días. Vamos a empezar con la clase. El tema de hoy es inmunología micótica, ¿sí? Vamos a ver someramente porque esta cátedra la ven ustedes después de una manera más amplia. Entonces aquí tenemos que tener únicamente los conocimientos básicos para poder entender un poco cómo los hongos nos infectan. ¿Y qué es lo que pasa? Que en las últimas 2 décadas, estamos hablando de los últimos 20 años, la incidencia de las micosis ha aumentado significativamente, o sea que el número de pacientes que tienen micosis ha crecido. ¿Por qué? Principalmente porque se están utilizando inmunosupresores para el tratamiento de diversas situaciones, ¿no? Y fármacos citotóxicos, sobre todo para el tratamiento de las quimioterapias, lo cual ha aumentado el número de pacientes que se ven afectados por micosis. Por lo tanto, es imprescindible conocer cómo interactúan los hongos con con el hospedero, o sea, con el huésped. En este caso, el huésped es el ser humano, ¿sí? Y es por eso que muchas de las micosis que son consideradas causadas por hongos no patógenos están incrementando. Y para que se desarrolle una micosis o la enfermedad fúngica va a depender no solamente de los mecanismos patógenos del hombre, sino que van a depender del estado o del sistema inmunológico, de los mecanismos defensivos del huésped. Es por esto que nuestro sistema inmunológico debe estar indemne o funcionando a su máximo esplendor para poderle hacer frente a estas micosis. Como ya vimos en las clases de práctica, los hongos son ubicuos de la naturaleza, estamos en contacto con ellos diariamente, al igual que con el resto de los microorganismos. Y en general podemos decir que los hongos causan enfermedades en los tejidos donde ellos son afines. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo un hongo que solamente tiene afinidad por la piel o los sitios donde haya queratina, básicamente no va a poder avanzar o penetrar a estratos más profundos de la piel, simplemente se va a quedar en las capas superficiales. Ya vamos a ver, cuando estudiamos ya las micosis, vamos a ver en qué sitio o por qué sitio tienen predilección, por qué tejido tienen predilección los diferentes tipos de hongos. Y entonces ya habíamos hablado de los factores de patogenicidad, ¿sí? Entre estos, vamos a decir que adherencia a la capa córnea de las mucosas, tienen capacidad para invadir tejidos, para multiplicarse in vivo, siempre se van a poder adaptar a las condiciones del huésped, pueden evadir los mecanismos de defensa. Ya vimos que uno de los mecanismos para evadir la defensa del huésped era la producción de cápsula, que no todos lo tenían, pero los que lo tenían podían de esta forma evadir el sistema del huésped y pueden incluso dañar tejidos con la síntesis de diversas enzimas que destruían los tejidos. Entonces, ¿cuáles son las áreas afectadas por los hongos? Ya habíamos visto en la clase de patogenicidad y de factores de patogenicidad por dónde entraban los hongos. Si ustedes recuerdan el gráfico, vimos que los hongos entraban por 2 vías fundamentalmente. Por 3 vías vamos a ponerle. La más común era la vía inhalatoria, la otra era la piel, ¿sí? La piel por traumatismos, y la otra era para translocación de la microbiota de las mucosas, era la última forma, sobre todo para hongos considerados no patógenos, hongos de la microbiota habitual. Entonces, ¿cuáles son las áreas afectadas por los hongos? Pueden afectar prácticamente toda la economía, cuero cabelludo, pueden ir al cerebro, a la boca, cara, corazón, tronco, pulmones, tubo digestivo, intestinos, genitales, huesos, piel, uñas. Y si ustedes ven aquí, este gráfico les quiere demostrar que
dependiendo del hongo, va a ser el sitio de afectación, ¿sí? No es que todos los hongos pueden ir a cualquier sitio. Esto tiene que ver con la afinidad del hongo por los tejidos. Por ejemplo, vemos que una candidiasis, si ustedes ven aquí el gráfico en color azul, candidiasis, ¿qué zonas afecta la cándida? Puede afectar el intestino, ¿sí? Puede afectar el intestino, puede afectar el corazón porque puede dar fungemia, puede afectar la boca, puede afectar la piel, ¿sí? En el caso de la tiña crural, que está causado por un dermatofito, o sea, un hongo que tiene solamente afinidad por la piel, la tiña crural se refiere a la tiña de la ingle. Entonces aquí vemos que solamente tiene afinidad por esta zona, ¿sí? Entonces, los hongos, por decirlo así, tienen afinidad únicamente por su sitio, van e infectan el tejido por el cual tengan afinidad. Esto hay que tener claro, ¿sí? Y cómo el sistema inmune evade o trata de combatir esta infección por los hongos, básicamente por dos sistemas. Ya habíamos visto, les había mencionado algo de esto, que les digo que todo esto lo van a ver con mucho mayor detenimiento en su cátedra de inmunología, pero para contarles que existen dos tipos de inmunidad, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es aquella que no necesita contacto con el agente externo o con el antígeno. Esta de aquí no es específica, o sea que se manifiesta de igual forma para todos los microorganismos. Puede variar con la edad y estados hormonales y metabólicos. ¿Qué quiere decir esto? O sea que la inmunidad innata, a medida que vayamos teniendo mayor edad, la inmunidad innata va a tener una menor respuesta. Estados hormonales y estados metabólicos. Por ejemplo, en el estado fisiológico del embarazo, la inmunidad innata se puede decir que está un poco deprimida. Por eso las embarazadas se consideran que están en un estado de inmunodepresión, ¿sí? Y hay ciertos estados metabólicos que te hacen propenso a que la inmunidad innata esté deprimida. Por ejemplo, aquellos estados metabólicos en los cuales los pacientes diabéticos entran, por ejemplo, una cetoacidosis diabética, que es un estado metabólico, estos pacientes en general también están inmunodeprimidos. Entonces, las características básicas de la inmunidad innata son que no necesitan contacto con el agente externo, o sea, que se manifiestan de igual forma con todos los agentes agresores y no son específicas, ¿sí? Y es la primera línea de defensa de nuestro sistema inmune. Y el segundo tipo de inmunidad es la que se conoce como inmunidad adaptativa. ¿Cuáles son las características de esta? Bueno, la inmunidad adaptativa generalmente es específica. Necesitas haber estado en contacto con el agente agresor para que sea específica. Yo reconozco el agente agresor y después de eso produzco la inmunidad. Y hay de dos tipos, la inmunidad pasiva, la inmunidad adaptativa pasiva y la inmunidad adaptativa activa. ¿Qué quiere decir la pasiva? Cuando una persona está enferma y le ponen anticuerpos o linfocitos preformados de otro huésped. Cuando en este asunto de la pandemia, si ustedes veían que estaban pidiendo plasma de pacientes que hayan tenido COVID, que estén en estado de convalescencia o que ya estén curados y que hayan levantado anticuerpos. Ese es un tipo de inmunidad adaptativa pasiva. ¿Por qué? Porque ese plasma que tiene los anticuerpos se lo están pasando a otro enfermo, a otro huésped. ¿Por qué? Porque en ese plasma le pasan los anticuerpos o los linfocitos ya preformados en la otra persona que ya había sido infectada con COVID y que se había curado. Esta es una forma de inmunidad adaptativa pasiva, pero es específica, ¿sí? Porque tuvo que haber tenido contacto con el agente agresor, en este caso estamos hablando del coronavirus, tuvo que haber tenido contacto con el agente agresor
para que así se formaran estos anticuerpos o estos linfocitos específicos contra el coronavirus, para que ese plasma que contenía esas células sea transferido a otra persona que estaba infectada en ese momento con el coronavirus. Ese es un ejemplo de inmunidad adaptativa pasiva. Otro ejemplo de inmunidad adaptativa la otra clasificación es inmunidad adaptativa activa, que es la que se forma directamente en el huésped después del contacto con el agente agresor. Y entonces vamos a ver ahora cada uno de estos tipos de inmunidad. Tenemos aquí la inmunidad innata. Ejemplos de la inmunidad innata pueden ser barreras fisiológicas, como son la piel, que por su pH, por la presencia de esta enzima que se llama lisozima, va a destruir ciertos agentes agresores. Esta lisozima está presente en las lágrimas y con eso destruye la pared celular, sobre todo de las bacterias gram positivas. Entonces, con eso evita que éstas nos infecten. Otro ejemplo de inmunidad innata, que es una barrera fisiológica, son las membranas mucosas. Por ejemplo, en la vía respiratoria, en la nariz, tenemos células ciliadas, piliadas, que ¿qué es lo que hacen? Tratan, más claro, bueno, la función es que a través de sus pilis no permitan el paso de estos agentes agresores. También en las mucosas hay lisozima, en el moco, que lo que hace es destruir las paredes celulares de los microorganismos. Otro ejemplo de inmunidad innata es la presencia de la flora microbiana. Un ejemplo muy claro es en la vagina, en la mucosa vaginal de la mujer en edad fértil. Yo creo que les había comentado algo de esto, que esa mucosa vaginal rica en lactobacilos. Estos lactobacilos lo que tienen es acidifican el pH y evitan que se colonice o se infecte por otros microorganismos. Entonces ahí tenemos ejemplos de barreras fisiológicas. Y otra barrera que forma parte de la inmunidad innata son los sistemas celulares. Dentro de estos tenemos el sistema retículo endotelial, la vía alternativa del complemento, los fagocitos, respuesta inflamatoria mediada por citoquinas y otros mediadores, sustancias como el interferón y las células o los linfocitos llamados natural killer o linfocitos T. Todos estos sistemas celulares comprenden lo que se llama la inmunidad innata. ¿Cuál es la característica básica? Que no es específica para el agente agresor, o sea que va a ser igual si te infecta un aspergillus, si te infecta un mucor, si te infecta cualquier hongo, va a ser exactamente igual que también si te infectara una bacteria o un parásito, es lo mismo, ¿sí? Por lo tanto, no son específicas. ¿Quiénes conforman el sistema retículo endotelial? Las células mononucleares como son las que están contenidas en la sangre, en el tejido linfático, en el vaso, en la médula ósea, que lo que van a hacer es tomar y remover los microorganismos del sistema linfático y la sangre. El sistema alternativo del complemento, ¿qué es lo que hace? Las superficies de las membranas microbianas, cualquier membrana microbiana activa este sistema alternativo del complemento, formado por estas sustancias, el C3, el C4, el C5, y lo que ocasiona es lisis bacteriana. Sobre todo esto se activa cuando hay bacterias. Y los fagocitos, que estos sí tienen importancia dentro de la inmunomicología, ¿sí? Porque es uno de los sistemas más importantes de la respuesta inmune innata para combatir las infecciones fúngicas. Dentro de estos fagocitos, los más importantes son los polimorfonucleares y los macrófagos. ¿Cuáles son los pasos para que se dé esa fagocitosis? Primero la quimiotaxis, ¿sí? La quimiotaxis, aquí vemos un polimorfonuclear, ¿sí? Quimiotaxis, o sea que van hacia la célula que está infectada, luego se adhieren a esa célula,
A ver, aquí el verde es el agente agresor. Vamos a decir que el verde es el agente agresor. Entonces, por quimiotaxis hace que este polimorfo nuclear atraiga esos compuestos de esa célula agresora, de ese microorganismo, se fijen a ese fagocito, ¿sí? Que puede ser un polimorfo nuclear o un macrófago. Luego viene la otra fase que es la ingestión. Si ustedes ven aquí, se lo está ingiriendo, se lo está comiendo en un fagosoma por endocitosis, lo digiere, lo engloba en una vacuola que se llama el fagosoma y luego lo digiere. Esa es la última fase. El fagolisosoma lo digiere. O sea que a ese fagosoma, que es la vesícula que contiene ese compuesto microbiano, se le une el lisosoma. El lisosoma es otra vesícula que contiene sustancias que van a destruir o lisar ese microorganismo. Entonces la unión del fagosoma con el lisosoma forman el fagolisosoma y se produce la digestión de ese microorganismo. Entonces, básicamente, la respuesta innata está mediada por los sistemas celulares. Dentro de estos, los más importantes van a ser los polimorfos nucleares, las células natural killer, mientras que la respuesta inmune adaptativa, otra forma de clasificarla, estamos hablando de la respuesta inmune adaptativa propia del individuo, se puede dividir a su vez en respuesta inmune adaptativa celular y respuesta inmune adaptativa humoral, dependiendo de los tipos celulares que estén involucrados. Entonces, vamos a repasar un poquito esto. La fagocitosis, que es la digestión de ese microorganismo, se produce el fagosoma, que es la vesícula que contiene el microorganismo digerido, se une con el lisosoma, ¿sí? El lisosoma es aquella vesícula que contiene las enzimas que van a digerir ese microorganismo que ha sido ingerido o fagocitado, y entonces esto es lo que se produce. Esto es lo que se produce, ¿sí? Y entonces se forma el cuerpo residual y por exocitosis se eliminan como los restos de esos microorganismos que han sido digeridos. Si ustedes recordaban, hablábamos de la cápsula. La cápsula es un evita la fagocitosis, o sea, evita todo este proceso. Todo este proceso evita la cápsula. Y con eso evade la respuesta inmune innata. Y vamos a ver ahora la respuesta inmune adaptativa, que puede ser de dos tipos, la inmunidad humoral y la inmunidad celular. ¿Sí? Dependiendo del tipo de células que estén prevaleciendo. Entonces, primero, habíamos hablado que la respuesta inmune adaptativa ocurre después de la inmunidad innata. A su vez tiene diferentes fases, y lo primero que debe ocurrir es que esté el contacto con el agente agresor, porque ya habíamos hablado de que es específica. Y entonces, durante la fase de reconocimiento, ¿cuál es esta? Intervienen células, como son los linfocitos T y los linfocitos B, que van a reconocer esos antígenos de esos microorganismos. E intervienen otras células que se llaman células presentadoras de antígeno. ¿Qué es lo que hacen? Su nombre lo indica todo. Toman esos antígenos. ¿Qué es un antígeno? Es una proteína que tiene capacidad de
activar la respuesta inmune, es una proteína que tiene capacidad de activar la respuesta inmune. En el caso de los hongos, ¿cuáles eran esas proteínas que podían activar la respuesta inmune? Si ustedes recuerdan, en la estructura celular, las manoproteínas que se encontraban en la pared celular eran las estructuras que podían desencadenar la respuesta inmune. Entonces, particularmente esas proteínas son las que son presentadas por estas células presentadoras de antígenos. ¿A quién presentan? A estos linfocitos T virgen o linfocitos B, que quiere decir virgen porque no han estado en contacto previamente con ese antígeno que les están presentando. Luego pasa a la fase de activación. La fase de reconocimiento es cuando se lo presentan. Luego hace que estos linfocitos T y linfocitos B, expansión clonal, o sea que se multiplican y luego se diferencian para convertirse durante la fase de activación en células productoras de anticuerpos o linfocito T efector. El linfocito T efector, si ustedes siguen este gráfico, es el que va a desencadenar la inmunidad celular, que es el linfocito T efector, que tiene que ver con la apoptosis de las células infectadas, y también una parte de esos linfocitos T se convierten en células T de memoria, ¿sí? Para que la próxima vez que estemos en contacto con ese microorganismo se demore mucho menos la respuesta inmune adaptativa. ¿Por qué? Porque se activan de una los linfocitos T de memoria. Y las células productoras de anticuerpos, que son los linfocitos B activados, son aquellos que tienen que ver con la inmunidad humoral, que son los que van a producir los anticuerpos y se encargan de la eliminación de los antígenos. Si ustedes ven aquí, esta flecha verde que está en la parte inferior del gráfico dice días después de la exposición al antígeno. Entonces, en el día 0 se produce la fase de reconocimiento. Recién allí nos infectamos y el antígeno es presentado. Y para que se produzca toda esta activación del sistema inmune, necesitamos mínimo 7 días. ¿Sí? Por eso es que en las pruebas que habíamos visto, los métodos de diagnóstico indirectos, basados en la detección de anticuerpos, no los puedo utilizar, no los puedo solicitar, no me los puedo hacer inmediatamente después tengo los síntomas. ¿Por qué? Porque son basados en la respuesta inmune adaptativa. Por lo tanto, necesito por lo menos 7 días para que esta respuesta inmune se active y que esos métodos basados en la detección de anticuerpos salgan positivos. Aquí vemos un ejemplo de una célula presentadora de antígeno. Aquí está el antígeno, es esta capsulita morada o rosada, que sufre todo un proceso en el interior de la célula y luego es presentado asociado a estas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad.